Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Pues sí, un gran descubrimiento, o varios, se han efectuado sobre las pirámides de Keops y Kefren. De ello se ha hablado muy poco, porque no es la ciencia oficial la que ha entregado esta información. Ha sido el gran Corrado Malanga, así como una serie de compañeros que le han ayudado a efectuar este tipo de investigaciones sobre las pirámides, utilizando una serie de corradares bastante peculiares que mostraban unas estructuras en la pirámide que os vamos a mostrar ahora y vais a alucinar. Por cierto, y dicho sea de paso, pues os diré que este verano, Mundo Desconocido estará allí con Felipe Botalla en la meseta de Guizá, viendo las pirámides y viendo todo aquello, todos aquellos misterios, y alguno que incluso no muestra Corrado Malanga, os los mostraremos in situ, en la propia meseta, y os diremos: mirad, venid y observad esto, a ver si me dais una explicación. Hay muchos misterios allí. Os animamos a que os vengáis en ese viaje, que, bueno, pues todos los detalles están en la descripción del vídeo, donde hay un link al que podéis acceder y podéis, pues preguntar sobre los detalles del mismo. Dejemos este tema aparte y vamos a centrarnos en lo que ha descubierto Corrado Malanga. Parece ser que Corrado Malanga lo primero que tuvo la oportunidad es de observar, utilizando una serie de sistemas, incluso él mismo tuvo un acceso psíquico a ese lugar, aparte de esos ecorradares, y eso sobre la pirámide de Keops. La pirámide de Keops encuentra una serie de estructuras adicionales, como sabéis, y os lo vamos a mostrar ahora. Vamos a ello. Este es el esquema de la mundialmente conocida pirámide de Keops. En ella, pues aparecen elementos muy conocidos, como por ejemplo puede ser este que os estoy marcando aquí. Es una zona en la que se encuentra la llamada Cámara del Rey, que por cierto tendremos la oportunidad de verla y os explicaré algo sorprendente que ocurre dentro de esa cámara, o qué hay en esa cámara. Y me refiero al sarcófago. Mucha gente pasa por allí y no observa los pequeños detalles que a veces son los grandes. Pero bueno, he dicho que esta es la Cámara del Rey. Aquí está, por supuesto, la Cámara de la Reina, y se han encontrado otras estructuras. Esta es la llamada Gran Galería. Toda esta parte de aquí es la Gran Galería. Para acceder a la pirámide se suele hacer desde este punto. Cuando llegamos aquí hay una bifurcación en la que normalmente nos impiden bajar debido a que en la parte inferior lo que hay es agua. Entonces, al estar inundado, por desgracia los años que hemos estado estaba inundado, pues no hemos podido bajar a la Cámara de la Reina, en la cual hay alguna cuestión interesante de la que os vamos a contar. Pero vamos a centrarnos en lo que ha descubierto el señor Malanga. Os lo voy a explicar. Malanga detecta que concretamente en esta zona que estoy marcando, y en esta zona aparecen dos cavidades. Las proporciones no son correctas. Digamos que esta la proporción sería 1 y esta creo que era 4. Estoy hablando de memoria. Si me equivoco, que me disculpe el señor Malanga, al que tengo un gran respeto y admiración. Que por cierto, os puedo decir que esta información la podéis conseguir en el último libro, me parece que haya editado hace muy poco, y creo que no está en español, me parece que está solamente en italiano. Ya, bueno. ¿Cómo serían estas estructuras? Os las vamos a mostrar, digamos que en 3D. Hemos decidido efectuar una especie de 3D para que podáis verlo bien. Bien, las estructuras que se pueden ver son concretamente estas. Para verlas de manera correcta vamos a ponernos así. Vamos que en su interior lo que hay es esto que os estoy mostrando. Si lo viéramos en 3D sería algo así. Como veis, hay como una especie de cámaras grandes, situadas una en la cara norte y otra en la cara sur, en la que, pues parece que hay como flotando esta parte interior roja, que se puede ver en una y en otra. Parece ser, y según Malanga, que ahí se colocaban a los dioses. En este caso suponemos que podría ser el faraón. De ellos habla Malanga y explica que tenían unas peculiaridades físicas
muy concretas. Eran muy parecidos a los seres humanos, pero cambiaban en algunas cuestiones, como por ejemplo el tamaño de su cabeza, de la que hemos hablado en algunas otras ocasiones, sobre todo cuando nos referíamos a, bueno, pues a Amenofis IV o concretamente a Kenatón. ¿Lo veis? Estas estructuras internas que aquí se pueden ver. Vamos a seleccionar una. La otra, si lo veis, se movería dependiendo de la altura a la que se encontrase el agua, subiría o bajaría. Porque parece ser que existen también estos canales que yo estoy marcando ahí, ese canal que comunicaba con otro y hacía de la propia pirámide como una especie de sistema de bombeo efectuado por una resonancia que se generaba en la parte inferior o la cámara de la reina, donde había o donde hay una peculiar forma que parece ser que genera unas resonancias que permitían ese bombeo a través de la gran cámara. La gran cámara que es, por supuesto, esta que hay aquí y esta que os estoy indicando. Esa es la gran cámara. Esto es lo que descubrió Malanga en la pirámide de Keops. Pero los grandes descubrimientos los efectúa con se llama radar sintético de doble cuerpo. Me parece que era así. Permitidme que lo revise. Para hacer esos descubrimientos o los nuevos descubrimientos, utiliza un radar de doble apertura sintética. Ese es el nombre que tiene. Es un radar muy peculiar que permite ver bajo el suelo, pero modificaron el software para que hiciera otro tipo de cuestiones, para que funcionase como a ellos les interesaba y entregase la información pertinente de lo que hay bajo el suelo. Lo mejor que podemos hacer es ir ahora a la pirámide de Kefren, como sabéis, la segunda gran pirámide más importante de Egipto, y ver cuáles son los misterios que allí alojan, porque es absolutamente sorprendente, es alucinante, veréis. Vamos a mostrarlo. Esta es la pirámide de Kefren. A todas luces, la pirámide de Kefren es una especie de montaña de piedra. La vamos a poner en 3 dimensiones. Sería algo así, es una especie de gigantesca montaña de piedras en las cuales han colocado una cantidad ingente de las mismas, sola, única y exclusivamente para mostrarnos esta pequeña parte que, pues habitualmente podemos ver aquellos que hemos estado allí. Una pequeña cámara, bastante menos, no dice mucho con respecto a la que podemos encontrar, por ejemplo, en Keops. Hay un corredor de bajada, que es concretamente este, voy a dibujar. Cuando vais por allí es un poco agotador, cuesta bastante bajar. Hay este corredor, luego nos encontramos una especie de lugar en el cual podemos estar de pie. Hay una pequeña cámara, un cuarto, en estos momentos guardan ahí una serie de objetos, nada importante. Y luego hay otro corredor de subida, en el que finalmente, cuando llegamos a este punto, accedemos a lo que se denominaría la cámara del rey. Allí en la parte final estaría la cámara del rey. Pero Conrado Malanga, después de utilizar este radar de doble apertura sintética o de apertura sintética, parece ser que el que utilizó él era un poco más perfeccionado al respecto, descubre algo interesante. Dice que debajo de la pirámide de Kefren hay 8 cilindros, orientados en 4 y 4 al sur y al norte. Para que usted entienda o lo entienda, vamos a ponérselo así. Los cilindros estarían así, como lo estamos mostrando aquí. Usted los puede ver ahí en perspectiva, puede ver esos cilindros. El señor Malanga explica que están aproximadamente así. Esto es una representación bastante burda, El señor Malanga lo tiene mucho mejor representado en su libro. Y alrededor de cada cilindro, de cada uno de esos 8 cilindros, hay una espiral. Una espiral. Los cilindros son inmensos, de una profundidad tremenda. Os voy a dar un dato que entrega Malanga y es alucinante. Cada uno de ellos tiene 1800 metros de profundidad. Fijaos que comparado con la pirámide, pues si nosotros echamos para atrás, el tamaño de los cilindros es enorme, cada cilindro, y que, pues digamos que estas espirales que tiene llegan a una altura de 12 niveles, digamos que tiene 12 giros las espirales, estas que estáis viendo aquí, las que estáis viendo ahí. Esas espirales que rodean a esos cilindros tienen un total de 12 giros que profundizan ni más ni menos que aproximadamente a unos 648 metros de profundidad. Alrededor de estos cilindros que os estoy mostrando, que podéis ver,
hay como una especie de polígono, objeto poligonal, cuadrangular, que rodea esos cilindros junto con esas espirales de la siguiente manera. Es así, como lo estáis viendo. Son una especie de polígonos cuadrangulares que rodean los cilindros, así como las espirales, justo hasta la altura en la que se encuentra este final, digamos. Pero lo más curioso es que dice el señor Malanga que al final del todo, cuando acaban los cilindros, aquí lo que hay es, él dice, o él lo define, como una ciudad, como un templo gigantesco, con formas laberínticas. Nosotros hemos hecho aquí una representación, bueno, pues digamos, bastante grotesca, y quedaría de esta manera. Más o menos sería esto. Este sería el resultado, lo que él más o menos vio, o más o menos indicó la máquina. No se sabe lo que hay exactamente a esos casi 2 kilómetros de profundidad. Yo he estado bajo la meseta de Guizá, y bajo la meseta de Guizá hay lagos, catacumbas, cuevas naturales, pero desde luego a 1800 metros de profundidad no he llegado a estar. Es verdad que las antiguas leyendas hablan de la existencia de un gran templo laberíntico, del que parece ser que incluso se hacen, bueno, pues hay referencias por parte de incluso de los griegos, y hablaban de un misterioso templo que nunca se ha llegado a encontrar en Egipto. Algunos afirmaban que cuando se inundó la presa de Asuán se llevó por delante ese gran templo que jamás ha sido, como he dicho antes, descubierto. Al final vemos como esas leyendas, bueno, pues parece ser que se plasman en cosas como esta, y que quizás o tal vez se encuentren debajo de esa meseta, apareciendo en la misma una gigantesca, o un gran templo, una gran ciudad, que se pueden encontrar en ese punto en concreto. Como vemos, la estructura es absolutamente sorprendente, muy sorprendente. Os podría entregar más informaciones, como por ejemplo, el señor Malanga llega a la conclusión de que quienes estuvieron allí o quienes crearon todo aquello lo hicieron para, entre otras muchas cuestiones, para encontrar alguna forma de inmortalidad. Las preguntas de quién, cuándo y cómo, por qué, son muy amplias. No sabemos o no podemos llegar a entender cómo se hicieron todas estas cosas. Al final, cuando el propio Malanga llega a hacer un análisis de la escritura que se utilizaba, bueno, pues en el antiguo Egipto, él se da cuenta de que es una especie de escritura original. La escritura original es la egipcia, con esos muñequitos y esa especie de jeroglíficos que tienen. Esa sería la primera de las escrituras existentes. Posteriormente, y para ahorrar, lo que se utilizó y pasó a lo que es la zona, bueno, pues de la antigua Sumer, es esa escritura cuneiforme. Es una especie de ahorrar la tarea de dibujar esos jeroglíficos utilizando una especie de cuñas dentro de, bueno, pues tablillas de arcilla, con las cuales representaban parte de esos gráficos. Además, si os fijáis, a medida que va hacia el este, nos damos cuenta de que esa escritura perdura y permanece. Observamos los jeroglíficos chinos y nos recuerdan, en cierto modo, a esa especie de escritura cuneiforme que en origen eran en origen era la antigua escritura jeroglífica egipcia. Se remonta a la noche de los tiempos. Hay algunos que, por ejemplo, el propio Malanga habla de que esa pirámide o aquellos templos, un templo que le da el nombre de Zet-Pti, dice que ese templo puede tener una antigüedad de unos 36.500 años. Imagínese usted, 36.500 años. Estamos hablando de cifras enormes, muy grandes, las cuales quizás el paso de otra civilización dejó allí parte de su huella. Tal vez esa civilización, por las causas que fuesen, fue decayendo, quizás con guerras internas, con tensiones de alguna u otra naturaleza, o con algún tipo de problemas, incluso vitales, que les impidieron seguir adelante, para que finalmente quizás el último de sus representantes fuese Amenofis IV o Akenatón. Como ya digo, es un tema sorprendente. Estaremos allí en Egipto y os contaré todas estas cosas en directo y otras muchas más, porque creedme que los misterios están ahí, no hay más que acercarse y verlos.
desconozco como la ciencia oficial, no es que lo niegue, sino que lo elude. Intenta no hablar de ello, intenta no tratar ciertas cuestiones como pueda ser la capacidad para poder construir una pirámide o dos pirámides como la de Keops y la de Kefren, ya que incluso con la teoría de la rampa hubiese sido mucho mayor o mucho más grande que la pirámide. Y por supuesto el peso específico de cada roca en el momento que pasas de tener un plano recto, una roca puede pesar 1 tonelada, pero cuando ya le pones un plano inclinado pasa de pesar 1 tonelada a pesar 5. La cosa se complica más. Todo es un mare magnum de problemas a la hora de observar todas aquellas maravillas que yo os aconsejo que vayáis y observéis esas gigantes estructuras que son sorprendentes y digáis cómo es posible que unos señores cuya matemática o cuyas capacidades matemáticas eran poco más allá de sumar, multiplicar, restar y dividir y vivir en cabañas de paja, llegaron a construir toda esta tecnología que hoy en día incluso nos supera. Como sabéis, hubo intentos de construir otras pirámides a escala 1:10 en Japón y parece ser que no tuvieron éxito. Lo dejo en este punto. Un placer haber estado con vosotros. Animados a inscribiros, suscribiros, haceros miembros del Mundo Desconocido y por supuesto siempre es bienvenido que le deis un like. Gracias a todos vosotros y por supuesto a Corrado Malanga y a sus colaboradores por haber descubierto esta importantísima información y bueno, pues desde aquí intentar transmitirla a todos vosotros. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.